Doctores, ahora ya estamos, creo, todos. A ver, ¿con cuántos? Buenas tardes. Vamos 12. Pero es 12 conmigo. Nos faltarían 2. Doctor Giancarlo. Sí, doctora, ahí se está conectando la compañera. Ah, ya. La clase pasada también faltó un alumno, ¿no? ¿O no? Porque yo en mi listado solo he registrado a 12 alumnos. Sí, había faltado la Después compañera 3. Mejía porque tenía problemas de conexión a internet. Ah, ya. Es la alumna Mejía, entonces. Ahora sí estamos con ella. A ver, no logro verlo. Sí, doctora. Mejía me dices, ¿no? Sí, doctora. Mejía. A ver. Bueno, el día de hoy primero vamos a hacer la práctica que corresponde y luego de la práctica vemos el tema de los artículos. ¿Está bien? Para que podamos cumplir según lo establecido, ¿no? Cumplimos así con ambas cosas, tanto con las clases prácticas y con la parte del trabajo de investigación, ¿ya? Entonces voy a hacerles una presentación sobre lo que es la rehabilitación o no las alteraciones del aprendizaje. Importante para, ¿no? Como parte de lo que se ha considerado en las prácticas de... Ay, ¿qué hecho? ¿Me están viendo? Un ratito. A ver, ¿están viendo mi diapositiva, Giancarlo? Sí, doctora, sí se observa. Ya, perfecto. Bueno, las alteraciones del aprendizaje, doctores, es un grupo de alteraciones que ustedes van a tener la posibilidad de identificarlos en la población, sobre todo pediátrica, ¿ya? Ya en el adulto mayor, si bien es cierto, se pueden ir perdiendo algunas actividades cognitivas, ¿no? Pero fundamentalmente, la parte de la población escolar, preescolar, tiene, ¿no? En este caso, bastante relevancia, porque tan igual como ustedes, ¿no? Todos los niños realmente, los primeros años de vida es donde los papás pues también estamos viendo cómo estos niños logran adquirir sus habilidades, ¿no? Las que corresponden de repente a la parte académica, pero también las habilidades propias de los niños, ¿no? Entonces, hay un conjunto de patologías que lo vamos a ver en la clase de aprendizaje, porque incluso hay dos bloques de alteraciones del aprendizaje. Y el día de hoy, como cuestión práctica, de repente vamos a pasar a ver un caso muy particular, frecuente, ¿no? Que se puede ver en las consultas de medicina física y rehabilitación, sobre todo en aquellos servicios de rehabilitación donde se atiende a la población pediátrica. Antes de ello, de todas maneras, para que puedan de repente ustedes también
participar, vamos a hacer un pequeño comentario, ¿no?, al respecto de que en la primera clase también se habló de algunos términos que de todas maneras tienen que estar claros en ustedes, porque el curso está muy relacionado con estas definiciones, porque muchas de las patologías que ya lo vamos a ver a nivel de medicina física y rehabilitación, se van a recuperar totalmente, otras de repente en un porcentaje y otras de repente con muy pocas probabilidades de repente de recuperación, ¿no? Pero siempre nuestro objetivo es tratar de que ellos alcancen una recuperación funcional, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que el paciente vuelva, pues, en lo posible a ser independiente en sus actividades básicas, en sus actividades instrumentales, y si estamos hablando de una persona adulta, bueno, en sus actividades incluso laborales, ¿ya? Entonces, hace varios años se hizo una clasificación, ¿no?, donde básicamente a la enfermedad o a la consecuencia de una enfermedad que dejaba una secuela, podíamos catalogarlo, ¿no?, por decir como una deficiencia, ¿no? Entonces, antiguamente estos términos de deficiencia, discapacidad y minusvalía, sobre todo el de minusvalía, eran utilizados, ¿no? Entonces, lo que para la actualidad, ya con la incorporación del clasificador internacional del funcionamiento, el CIF, ¿no?, realizados tanto para la población adulta como para los niños y adolescentes, ya un poco que modifica la terminología, porque, por ejemplo, el tema de minusválido era un tema un poquito de repente algo peyorativo, algo que denigra a la persona que pudiera quedar con algún grado de discapacidad, ¿no? Entonces, esta terminología para el clasificador internacional del funcionamiento tiene esta variabilidad, ¿no? Entonces, ahora ya las definiciones van un poco más en relación, por ejemplo, lo que respecta a deficiencia, ¿no?, la nueva terminología función y estructura corporal, funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluidas las psicológicas, ¿no?, porque ya en 2 o 3 oportunidades ya las doctoras les están haciendo mención que de repente, a diferencia de las otras especialidades, rehabilitación ya ve al ser humano o al paciente de una manera más integral, ¿no? Si bien es cierto, cuando abordamos los distintos temas, como que partimos al paciente por segmentos, pero en la rehabilitación realmente el paciente es un todo, ¿no? Entonces el componente psicológico cobra un valor amplio, porque muchas de las discapacidades, como ustedes van a tener la oportunidad de poderlo apreciar, pues se van a sumar a ello el componente emocional, el que la persona pueda aprender a convivir muchas veces con esa alteración, con esa deficiencia, se podría decir, ¿ya? Entonces, las estructuras son cada una de las partes anatómicas que ustedes bien lo han podido aprender en los cursos de pregrado, sobre todo en el curso de anatomía, ¿no? Y son partes que componen al cuerpo humano, ¿no? Mientras que las deficiencias son problemas tanto a nivel de la función o las estructuras del cuerpo, ¿ya? Entonces, un poco para hacer, ¿no?, de repente para poder ya irnos adecuando a los términos ya con los que ahora ya un médico rehabilitador y todo el equipo multidisciplinario acoge, ¿no?, para poder de repente tratar y manifestarnos y referir a nuestros pacientes que concurren a nuestros servicios de rehabilitación. Por otro lado, lo que respecta a la terminología antigua, discapacidad, y lo nuevo, actividad, ¿no? La ejecución de una tarea por parte de un individuo, ¿no? Las limitaciones en la actividad se definen como las dificultades que una persona puede experimentar para completar una actividad determinada, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente que de repente tiene un daño central, ¿no?, que normalmente pues hacía todas sus actividades, por decir, bimanuales, y producto del daño central
se afecta medio cuerpo medio cuerpo de nuestra anatomía. Entonces prácticamente esta persona como que se va a ver limitada, ¿no? De hacer muchas acciones, sobre todo de trabajos bimanuales, en algunos casos más severos, incluso en actividades muy básicas como lo que es la parte de la locomoción, ¿ya? Y la participación, ¿no? Que antiguamente, como les decía, el término estaba más relacionado con minusvalía. Aquí ya entra a tallar la parte del involucramiento de un individuo en una situación de vida, ¿no? Las restricciones a la participación describen las dificultades experimentadas por el individuo en una situación o función de la vida. Entonces, la persona muchas veces tiene una deficiencia, ¿no? Que de repente está tanto la parte estructural como la parte funcional alterada, pero muchas veces, doctores, que va a limitar su actividad, pero muchas veces el mismo entorno en el que se desarrolla, que puede ser incluso nosotros mismos como personal de salud, un niño, por decir, con alguna discapacidad en un colegio, y en la comunidad cualquiera de estas personas, muchas veces nosotros mismos podemos ser parte de la limitación que le ponemos al paciente, ¿no? ¿De qué manera? Antiguamente cuando valorábamos, por ejemplo, a un paciente, más nos abocábamos al tema qué cosa es lo que no va a poder hacer, más, ¿no? Que lo que el paciente realmente podría llegar a hacer, aún presentando una discapacidad, ¿no? Entonces, como les digo ahora, ya estos últimos 10 a 15 años, ¿no? Ya los gobiernos que están precediendo al actual gobierno, ya han tomado, se podría decir, más acción con respecto a las personas discapacitadas, ¿no? Porque antiguamente eran personas que existían, pero de repente que no tenían las oportunidades escolares, ¿no? Educativas, formativas, incluso hasta el nivel universitario, y qué decir la parte laboral, ¿no? Pero ahora pues ya el Estado ha sido un poco, no tanto como decir condescendiente, sino un poco también ir normando los derechos, ¿no? Que todas las personas como seres humanos, o sea, también tenemos esa capacidad para poderlas hacer uso, ¿no? De muchos de nuestros derechos, ¿no? Y la persona con discapacidad no es menos persona que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, las actuales normas que existen en los distintos, de repente, ministerios, ya están involucrando más a estas personas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nosotros como profesionales de la salud tenemos que tener una mente un poco más abierta, ¿no? En el sentido de que no solo vamos a tratar pacientes, sino también de repente vamos a trabajar con colegas con alguna discapacidad, ¿no? Y eso a veces no necesariamente le va a mermar su desempeño, ¿no? Sino más bien que también nosotros podamos darle la oportunidad como damos la oportunidad a cualquier otra persona que no tenga discapacidad, ¿ya? Entonces, en ese entorno ahora radica un poco más lo que son la clasificación. Y como les decía, en esta parte ya de participación involucra mucho, ¿no? Los factores ambientales, los factores personales. En los factores personales, por ejemplo, estamos nosotros, ¿no? Como personal de salud. Factores ambientales que ambos, ¿no? Forman parte del entorno donde se desarrolla la persona, ¿verdad? A ver. Lo otro que también es importante hacer mención, porque esto un poquito que va a repetirse casi en todas las patologías que realmente llegan a nuestros servicios de rehabilitación, es también, y ustedes ya lo estarán escuchando en las presentaciones que vamos a ir dando las doctoras a lo largo de estas clases teóricas, es lo que implica la capacidad funcional, ¿no? Nosotros como seres humanos, ¿no? Independientemente de poder tener una deficiencia, ya sea a nivel funcional o estructural, desempeñamos una serie de actividades. De repente acá están más las básicas, ¿no? Por ejemplo, el aseo, ¿no? Los alimentos, el dormir, lo que son, por ejemplo, la eliminación, ¿no? La excreción, ¿no? La locomoción, ¿no? Entonces son actividades básicas.
Las instrumentales de repente ya dirigidas hacia una actividad más fina, ¿no? Y las laborales obviamente ya pues lo que tiene ya más relación a cada grupo ocupacional. Entonces, el objetivo de recuperar esta capacidad funcional va a ser el objetivo de toda nuestra población tratada, tanto niños, adultos como adulto mayor. Entonces, de por sí nosotros venimos con una capacidad con la que de repente la tienen ustedes desde nacimiento, ¿no? Y eso va a estar pues básicamente dependiente de la carga genética, de la herencia que traemos de nuestros padres y ¿no? de nuestros antepasados. Pero esta carga genética muchas veces ustedes saben que le va a dar la característica propia a cada ser humano. Y esto va a depender mucho de cómo a lo largo de todo su desarrollo han existido de repente fortalezas, ¿no? que ha permitido que este individuo logre de repente crecer o desarrollar muchas de sus habilidades, ¿no? Y por otro lado también, así como venimos con un componente genético a lo largo de la vida, también vamos desarrollando de repente ciertas actividades, ¿no? En este caso, ya cada una relacionados a cada edad. Por ejemplo, cuando tenemos de 0 a 3 años, hacemos determinadas actividades muy diferenciadas que el niño de repente de la escuela, del colegio, de la universidad y ahora siendo adultos, ¿no? Entonces, el desarrollo de los hábitos, por ejemplo, son muy innatos de cada individuo, ¿no? Como se los haya ido preparando desde muy pequeñitos. Los cambios fisiológicos, los factores de riesgo también van a ser ya propios de la persona, ¿no? Como de repente a lo largo de la vida ha desarrollado una alimentación, si ha estado incorporado lo que son los hábitos al ejercicio, ¿no? El cuidado higiénico dietético que se habla, o de repente la exposición a enfermedades que pueda venir también de un componente genético o que en el transcurso de la vida también pueda ir adquiriéndolos, ¿no? Entonces, hasta pues la parte incluso ya cuando uno es adulto mayor propio ya de los procesos degenerativos, ¿no? Porque ya cuando nos hacemos mayores con el envejecimiento, muchas de nuestras estructuras corporales y de las funciones también ustedes saben que se va en algunos casos perdiendo, ¿no? Por ejemplo, el caso muy particular, la visión, la audición, ¿no? Entonces, que por efecto mismo del envejecimiento se va alterando, va cambiando, ¿no? Entonces, teniendo todas esto las personas en común, vemos que una enfermedad o de repente un proceso degenerativo en el futuro va a generar que una persona pueda tener alguna limitación, ¿no? En este caso, del desarrollo de tanto a nivel funcional como en el desempeño de sus actividades. Entonces, lo que busca la rehabilitación es que esta persona recupere esa capacidad funcional. Por ejemplo, un paciente amputado pierde una pierna, ya no va a poder tener vuelta o la extremidad, porque por alguna razón ese miembro ha tenido que ser seccionado, ¿no? Se ha tenido que extirpar del cuerpo ese miembro, ¿no? Pero sabemos también que por otro lado, la tecnología ha permitido que no tiene una pierna, no tiene un pie, no tiene el miembro inferior debajo de la rodilla o no tiene un brazo, existen estructuras, ¿no? En este caso, tipo las prótesis, que van a de repente formar parte de esta persona, tratando de buscar que esta persona sea lo más funcional posible. Y lo mismo en la patología neurológica también, ¿no? De repente, posterior a un stroke, el paciente, aprovechando todo este proceso de plasticidad cerebral, ¿no? Tratamos de que el paciente en su periodo agudo y subagudo, en lo posible, apoyado por las diversas técnicas de terapia, tanto físicas, ocupacionales y de lenguaje, puede el paciente recuperar el mayor grado de funcionalidad, ¿no? Entonces, no va a llegar a ser, porque siempre esto si en alguna oportunidad ustedes van a estar frente a los pacientes o a los familiares de los pacientes, siempre tienen ellos esa expectativa de cuándo va a volver a ser como antes. Y en los niños, ¿no? Los papás te dicen, ¿cuándo mi hijo va a ser normal? ¿No? O sea, va a ser normal como nosotros. Entonces, porque dentro de ellos siempre está esa
ese deseo, ¿no? Un deseo natural de que ante una lesión siempre estamos buscando que de repente esta lesión sea reversible y esa persona pueda ser igual que antes, ¿no? Entonces podemos hacer de repente que no recuperará, como les digo, estructuralmente, ¿no? Pero que sus actividades de vida diaria, básicas e instrumentales, de repente sí las pueda recuperar, ¿no? Entonces ese es un logro, ¿no? Ese es un logro para rehabilitación. Y muchas de las especialidades, por eso es que de repente acuden a medicina física y rehabilitación para buscar este objetivo, ¿no? De buscar la funcionalidad de las distintas patologías que pueden ver cada una de las especialidades. Esto es un poquito de repente, una cuestión introductoria, ¿no? Porque como les digo, de todas las discapacidades motoras, intelectuales, en este caso psicológicas, conductuales, sensoriales, pues siempre nuestro objetivo mayor en rehabilitación va a ser buscar lograr la mayor capacidad funcional del paciente, ¿ya? Entonces, dando de repente estas, no tanto decir aclaraciones, sino de todas maneras términos, ¿no? Que ustedes de todas maneras a lo largo del curso de medicina física y rehabilitación lo van a escuchar, ¿no? Y en qué sentido está enfocado, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar como corresponde eh, a una de las patologías, como les decía, frecuentes que vemos en medicina física y rehabilitación, sobre todo en las áreas de rehabilitación pediátrica, ¿ya? Y los papás comúnmente que concurren a los servicios de rehabilitación pediátrica, sobre todo en la parte preescolar, es porque probablemente sus niños no están respondiendo a todo este proceso, ¿no? De adquisición de habilidades y destrezas escolares de la forma como el promedio de niños lo adquiere, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Donde viene la razón por la cual los papás acuden a las consultas, ¿no? A ver, ahora sí voy a necesitar la participación de ustedes porque ya las prácticamente el objetivo de una práctica es que tanto ustedes y quien habla vayamos interactuando. A ver, Luis, ¿está por ahí Luis Leiva? Luis, ¿me escuchas? Sí, doctora, sí, le escucho. A ver, Luis, bueno, no eres papá, pero imagínate, ¿no? Tú ya estás pronto a salir de la universidad y como médico general ustedes van a ver todo tipo de paciente, ¿no? Entonces ahí no es que yo voy a ir solo a ver niños o adultos, no, te va a llegar de todo. Imagínate que ya estás haciendo tu serum, pues, ¿no? Porque esa es la primera etapa como médicos generales y tienes un papá que llega con su niño que está en primer o segundo grado de primaria. ¿Qué podría ser los motivos de consulta por los cuales el papá y su niño están acudiendo a ti? A ver, algún problema del aprendizaje que de repente a ver se te ocurra, y has escuchado, te imagines, o de repente ya has revisado el tema y ya tienes alguna referencia más certera. A ver, Luis, te escucho. Una nada más. Y cada uno me va a decir uno. A ver, empezamos contigo, Luis. ¿Podría tener una afasia, doctora? Afasia. Una dificultad para hablar. Ya, una dificultad para hablar. Claro, mejor hablemos así. Una dificultad para hablar, doctora. Más o menos, a ver, porque hay muchas dificultades para hablar, pero así algo de repente ahí sí te pediría que me precises en qué podría ser esa dificultad para hablar. O sea, eh, Sí, que- tal vez podría tener una dificultad al momento de expresarse bueno, dice que es etapa escolar, ¿no? Entonces, no se expresa cuando está en el ambiente educativo, en esa instalación, se siente muy intimidado por el medio. Entonces, ahí al niño está. sí habla, en su casa habla, ¿no? Claro, Pero tal vez sí. en ese lugar es donde el niño se siente muy desconfiado, muy intimidado, entonces no se expresa de manera normal. Entonces hay Perfecto. cierto mutismo, se podría decir, doctora.
Ujú, así es, ahí ya sacaste un término médico, está muy bien, claro. Hay lo que es el mutismo selectivo, ¿no? Porque el papá, pues de repente la profesora le dice qué le pasa a su hijo, ¿no? Porque en el aula nada, no participa, le pregunto, lo veo que me mira, pero no habla, ¿no? Entonces, lo que tú dices es cierto, ¿no? Él en familia se siente, como dices, más seguro, ¿no? Comparte sus ideas, comprende todo, pero de repente cuando se haya expuesto al entorno, que en este caso puede ser el colegio, el profesor, los compañeritos, simplemente opta por no hablar. ¿Ya? Está bien, eso podría ser. Muy bien. Otro, Natalie Limasca. Bien, doctor Luis. Pasamos a Natalie. A ver, En otro el, signo, síntoma, problema que en el pienses caso, que en pueda el hacer que... A ver, te escucho. En el caso, doctora, que en este caso el niño que se encuentra en preescolar tenga problemas, por ejemplo, para leer con fluidez y que tienda a confundir palabras por otras. Ya, está bien. Problemas con porque les he dicho que es un niño que está entre primer y segundo grado, ¿no? Ya normalmente, ¿qué espera un niño de primer, segundo grado? Casi habla como nosotros, ¿no? Con la claridad, se debe expresar con libertad. Bueno, y tú me dices que tiene problemas de lectura, ¿no? Sí, doctora. Muy bien, problemas de lectura. Muy bien. A ver, Sara, ¿qué nos dices tú? Otro ejemplo. Doctora, ¿podría ser un niño capaz de pronunciar una palabra desconocida? Si es muy desconocida, por ejemplo, no es de lo cotidiano, y obviamente hasta nosotros mismos, cuando de repente entramos a otra área que no es médica, de repente vamos a tener también problemas para pronunciar, ¿no? Siempre lo desconocido, como te digo, nosotros mismos vamos a tenerlo. Lo que se evalúa es más lo cotidiano. De repente es un niño que para primer grado hay un nivel, por ejemplo, de lectura, hay un nivel de escritura y hay un nivel de expresión verbal del niño, ¿no? Y que de repente el niño no lo esté alcanzando, ¿ya? ¿O una Pero no dificultad tan para poder deletrear también las palabras? deletrearlas. También deletrearlas, silabearlas, pero solita tampoco no va, ¿ya? Lectura en global sí, pues, ¿no? Porque el papá dice, no, ya está en segundo grado, doctora, y por decir, ¿no? Ya debería de leer corrido y lee sílabas. Ah, me preocupo, ¿no? Porque ya los niños, el primer grado es un tamiz, doctores. El niño de primer grado para pasar a segundo debe pasar mínimo leyendo y escribiendo. ¿Ya? Entonces hay niños que sí, a veces pasan a segundo y hacen lectura silábica, entonces ahí estaría pasando algo, ¿ya? Muy bien. Otro, a ver, Jason, ¿qué nos dices? Otro ejemplo de que esté relacionado con problemas del aprendizaje. Jason, a ver, si no está Jason, Grace Guadalupe. No, doctora. ¿Se me escucha? Jason, Sí. ¿Se me a ver, escucha, doctora? Ah, tenía el micro sí, apagado. ahora sí te escucho, ahora sí te Ah, escucho. ya, sí. Alguna de las consecuencias también que podría repercutir en los niños, tal vez dificultad en los ámbitos, en los diferentes cursos académicos. No sé, por ejemplo, a nivel matemático, dificultad para resolver problemas, tal vez a nivel de, por ejemplo, cursos de letras, dificultad para memorizar algunas cosas como los otros Perfecto. niños. O Excelente, Jason. Ahí nomás, para que les des oportunidad a tus otros compañeros. Muy bien, Jason. Así es. La parte del cálculo también, no olvidemos, ¿ya? La parte del cálculo, no se olviden. Primer, segundo grado también los niños aprenden a sumar, restar. Y no solo hablamos, ¿no? Sino también ya se incorpora la parte numérica. Y hay niños a veces que, por como dice Jason, a veces de repente no se acuerdan, se distraen, no logran memorizar algunas, de repente los números, ¿no? O sea, no, más que memorizar,
no concientizan, no van aprendiendo de repente número con cantidad, claro, eso también podría ser. Muy bien, Jason. Ahora sí pasamos a Grace. A ver, Grace, otro ejemplo. Doctora, ¿podría tener problemas en el aprendizaje por la atención? ¿Un déficit de atención? Así es, doctorita, así. Nuestros niños que también, ¿no? La profesora igual dice, está distraído, como que yo hablo, le pregunto y bueno, no le va a responder porque el niño su cabecita está en otro lugar. Su cuerpo está ahí, pero su cabecita está en otro lugar. También es otro problema que podría generar alteraciones del aprendizaje. Muy bien, Grace. Jesús, a ver, ¿algo más que se te ocurra? Jesús. Sí, doctora, tenía ya no como aprendizaje, sino como otros tipos de consulta infantil también podría ser. Estamos en aprendizaje, porque vamos a hacer otras clases también, pero en relacionada a aprendizaje, a ver. Tal vez el niño pueda sentir algún trastorno de ansiedad o pánico que podría involucrar también su aprendizaje. Por supuesto, lo que algo dijo al inicio tu compañero Luis, ¿no? Que dijo aquellos niños que se sienten inseguros yendo al colegio, ¿no? Ya, claro, puede haber pánico, puede haber ansiedad. No se olviden que a veces el medio de frente no es agresivo, ¿no? De repente ya desde el hogar tiene unos tratos un poco duros, ¿no? En casa, entonces imagínense si el niño se siente que en casa ya es agresivo, es agredido, en el colegio eso puede ser peor porque eh, más gente, los niños según la edad también, ¿no? Cómo van madurando. Hay niñitos que también todo lo bueno y lo malo de la casa lo llevan al colegio. Entonces puede enfrentarse a niñitos también que son agresivos, niñitos que discriminan, niñitos que lastiman, ¿no? De todo hay, y es cierto, eso también podría, eso va a repercutir en cómo se va desempeñando académicamente. Está bien. A ver, pasamos a Efraín. ¿Qué nos dices, Efraín Malpartida? ¿Algún otro problema de aprendizaje? Buenos días, buenas tardes, doctora, disculpa. Bueno, sí, como lo mencionaba, hay los compañeros, sin embargo, podría estar el alumno comprendiendo, podría estar el alumno, por así decirlo, entre comillas, entendiendo, como ya lo mencioné. Sin embargo, Yeah. podría haber problemas en la audición o en el o reteniendo o memorizando las palabras o el contenido. Podría ocasionar problemas en el aprendizaje. Claro, por decir, algún niño que de repente, primer grado, ya, no hay repitencia ahorita de primer grado, o sea, sí o sí el niño con las habilidades o sin las habilidades, el Ministerio de Educación permite que pasen a segundo. ¿Ya? Entonces, de repente es un niño, miren, que debía reprobar el primer grado, reprueba el segundo grado, ¿no? Eso es lo que acá dice tu compañero, ¿no? Entonces ya me hace pues pensar que algo más está ocurriendo, ¿no? Porque cuando ya te valoran en líneas generales, no solo te están viendo lo que respecta a comunicación y a cálculo. Ahí viene lo que uno de ustedes también hizo mención, doctor, en los cursos, efectivamente. El niño está bajo en todos los cursos, porque no se olviden que para hacer, por ejemplo, historia, los otros cursos de letras, depende mucho de que el niño aprenda a leer y escribir. La misma matemática, cómo lee el enunciado de lo que le están pidiendo que procese, si va a sumar, si va a restar, si va, qué sé yo, relacionar, si va a suprimir, si va a hacer series, todo depende de cómo va el enunciado del ejercicio que va a hacer. Entonces, está de la mano, ¿no? El tema de la lectura, la escritura y la comprensión de esa lectura para que pueda hacer la ejecución. Así es, entonces, en esos niños, por ejemplo, ya podríamos pensar, empieza como si fuera un problema del aprendizaje y de repente ya haciéndole los estudios y vemos que cada vez el niño no, o sea, está muy, la adquisición de sus habilidades es muy pobre, podría estar frente a un niño con algún grado de retraso mental. Así es.
Porque de frente no va el niño y el papá le dice, ah, vengo porque mi hijo tiene retraso mental. No es así. A veces son estas cosas que ustedes han mencionado, no lee bien, no escribe bien, tiene problemas para calcular, es tímido, no habla, no se comunica, no se relaciona, ¿no? Ahí va saltando, ¿ya? Entonces, también puede ser un indicio, algo que nos esté haciendo pensar, como les digo, en que podríamos estar frente a un niño con retraso mental. Perfecto. Muy bien, doctor, su participación, Efraín. A ver, Efraín me dijo, ¿no? Lo último, el último que ha participado. Sí, doctora. Ya, ahora pasamos a Piero. Sí, doctora, buenas tardes. A ver, Piero, Pensaba alguna? en dificultad para articular o pronunciar palabras, por ejemplo, Perfecto. la letra R, lo pronuncia como D. Ya, así es, doctor, así es. A veces las dislalias, que lo vamos a ver un poquito más temprano, de repente en los niños de 3, 4, 5 años, vemos que a pesar de que lo llevé al rehabilitador, le hicieron terapias, pero mire, doctora, ya está en primer, segundo desde primaria y persiste. Yo no lee el niño, pero yo no le entiendo nada de lo que lee, ¿no? También así, eso imagínate cómo la profesora lo evalúa su lectura si no se le entiende lo que lee, ¿no? O lo otro, a ver, ¿qué podría devenir de un niño que no habla bien? A ver, ¿a qué podría llevarnos? A ver, ¿qué nos dice la doctorita Yanela? Muy bien, Piero, a tu participación. Pasamos a Yanela. A ver, ¿qué nos Sí, dice doctora. Yanela? ¿Qué crees que puede ocurrir con estos niños que no leen bien? ¿Qué pasará con la escritura? ¿Se También afectará? ¿Estará bien la escritura? creo que también habría una falta de coordinación, ¿no? Para poder completar y escribir bien las palabras, porque eso necesita movimientos finos y creo que por el mismo hecho de tener esa discapacidad, no poder escribir bien. Claro, porque de repente yo les escucho decir que es plátano, pero para mí es pátano y escribo pátano. Entonces todos dicen trabajo, pero para mí es trabajo y lo escribo trabajo. Entonces miren que esa falta de cómo percibe auditivamente, ¿no? Esos fonemas se puede de repente en la parte ya de las praxias de la escritura pueden también verse alteradas. ¿Ya? Entonces, bien, mira, ve, de una dislalia, de repente que pase el tiempo, a futuro se podría también traducir en un problema del aprendizaje, tanto a nivel de lectura como a nivel de escritura. Muy bien, doctorita Yanela. Ahora pasamos a Blanca. A ver, Blanca, ¿alguna otra más, algún otro ejemplo más de problemas de aprendizaje? Doctora Blanca. ¿Aló, doctora? Sí, Blanca. A ver, ¿algún Disculpe. ejemplo más, doctorita? Ya, sí, estaba mencionando que muy relacionado también podría tener el paciente con el niño con problemas de la memoria. También podría tener problemas para poder recordar ciertas palabras o también el sonido. Claro, de repente, ¿no? Si esto no se ha estado afianzando o si de repente el entorno también no habla bien, ¿no? Imagínate a ver que sean niños que de repente viven con el papá o la mamá que tenga de repente este problema de la sordomudez, ¿no? Los sordomudos, ¿no? Entonces, por decir, no haya habido poco estímulo auditivo, entonces el niño podría tener esta dificultad. Caterín, ¿algún otro más ejemplo? Ya quedan solo dos para Caterín y para Giancarlo. Doctora, buenas tardes. También estaba viendo
el niño puede presentar, puede tardar más tiempo de lo habitual a diferencia de otros niños en completar de repente tareas que le conllevan leer o escribir, ¿no? Así es, claro. Él lo hace, pero de repente el niño que es flash a la primera, con la primera orden nomás lo ejecuta. El estándar con 2 órdenes, pero este niño requiere que le digamos 3 o 4 veces, lo va a ejecutar, pero incluso requiere que la profesora de manera personalizada se le acerque y le vuelva a decir, ¿no? Así es. Muy bien. Y finalmente, a ver, Giancarlo. Sí, doctora, ¿se me escucha? A ver, un ejemplo. Sí, te escucho, te escucho. Puede ser que pues, tengan esa dificultad por algún nacimiento, por nacimiento prematuro. Ya, ya, pero tú ya te estás yendo a los antecedentes, a la anamnesis. Yo ahorita estoy en a ver cuáles creen que sean los problemas por los cuales los papás lleven a una consulta a su niño. Que de repente todo esto, lo que ustedes me han dicho, está relacionado con problemas de aprendizaje. Algo que creo que a nadie se le ha ocurrido. A ver, O también pónganse. los mismos padres pueden tener esa dificultad con el lenguaje, ¿no? O no hablan, o son analfabetos quizás los papás, y también por Ya, eso el niño también. Ya, pero eso igual, eso es donde cuando entremos a la anamnesis, ahí vamos a preguntar eso. Otro problema, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Algún otro? A ver, a todo el grupo, a los 13. Doctora, A ver. ¿podría ser también un problema en la hiperactividad del niño? Claro, así como también hay niños que están así como tranquilos, como no, aletargados. Hay también los niños que están como si le hubieran puesto pilas Duracell en el cuerpo. Están recontra inquietos, así es, ¿no? Ahí hay una enfermedad que se llama el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, donde, claro, el TDAH, donde ahí uno de los síntomas es esto que estás haciendo mención, doctorita. ¿Cuál es tu nombre, doctorita, tu apellido? Carla Loaiza, estoy debajo de Leiva en la última lista que ha creado, cuando opinamos el día anterior. Carla, ¿no? Sí, Carla Loaiza. Ya, muy bien. Gracias. Muy bien. A ver, ¿algo más se les ocurre? Ustedes les he escuchado bastante, han hecho mención de lo que es el cálculo. Han hablado de lectura, han hablado de escritura, han metido el tema de memoria, de atención, de movimiento. Bueno, la doctorita, la última, ya me dice, doctor, esos niños que son muy movidos, ¿qué les falta? A ver, ¿qué cosa más le falta a los temas de aprendizaje? ¿Puede, doctora, también ser un problema al escuchar? De repente, como no escuchan, hay sobre todo también en zonas rurales donde no se hace una buena, no sé cómo llamarlo, de repente una buena atención El despistaje, ¿no? Que se les hace a los niñitos de, claro, les hacen el estudio, así como los odontólogos a los dientes, los otorrinos, ¿no? O los médicos a veces, los otorrinos, ¿no? Van a ver la parte de, ¿cómo le llaman eso? Salud auditiva, para descartar tempranamente las hipoacusias. Así es, también. Mira, una deficiencia en este caso auditiva, como también una deficiencia visual, te podrían conllevar también alteraciones del aprendizaje. ¿No? A veces la mamá dice, no le gusta leer, no lee, o dice una palabra por otra y están pensando en que el niño, pues, ¿qué le pasa? Falta de habilidad, pero de repente estas áreas por donde ingresa la información no están bien, ¿no? Y es cierto, esos descartes también sería importante hacerles a los niños, ¿no? Y ya, algo sabes de lo que de repente también se incluyen estos problemas del aprendizaje son las praxias manuales, doctores, ¿ya? Cómo los niños cogen, por decir, el lapicero, ¿no? O el lápiz o lapicero ya en la parte escolar. Y eso muchas veces se va a traducir, por ejemplo, cuando hacen la parte del cálculo.
las llevadas, no discriminan bien derecha, izquierda, los préstamos que hacen en las restas, por ejemplo, ¿no? De dónde a dónde se debe escribir, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, cómo va la secuencia el ligado de la letra. A veces escriben para un lado, se cansan, cambian para el otro lado. O esos niños que a veces son ambidiestros, ¿no? Escriben con ambas manos, ¿no? O los otros problemas, eso es la parte incluso fina, pero la parte del movimiento también, ¿no? Aquellos niños que se caen, que le dicen que son torpes, porque de repente corren y son los que casi siempre están en el piso, se caen por todo. Y a veces dicen, no, es que es por pie plano. No necesariamente por pie plano los niños se caen. A veces también cuando de pequeñitos no ha habido un adecuado estímulo de todo lo concerniente a la parte del desarrollo psicomotor, entonces también, ¿no? A veces hay niñitos que no han adquirido un buen equilibrio, ¿no? Su orientación espacial, ¿no? Sus apoyos, su balanceo, ¿no? Todos esos jueguitos que se les hace a los niñitos en el kinder, en el pre-kinder, es una fase de preparación para que los niñitos ya pasen a la escuela y estén más habilitados. Por ejemplo, estos 2 años de pandemia que los niñitos tan igual como ustedes están recibiendo sus clases en la casa, no es lo mismo que cuando iban al aula o en el patio, saltaban, jugaban, coordinaban, ¿no? Había más contacto, interacción, incluso entre ellos también, quién aprende más rápido, compiten, todos esos estímulos no están recibiendo los niños de ahora, ¿no? Los hacen virtual, en casa, cada quien filma su video vía Zoom, pero no es lo mismo, pues, no es lo mismo que cuando los niños, incluso cuando están en el aula, aprenden a respetar su turno, ¿no? Saben que hay que de repente darle oportunidad a todos, los hábitos, las rutinas, ¿no? Que también se fortalecían en las aulas, todo ello no se está haciendo. Y eso va a repercutir en adelante en estos niñitos, sobre todo, por ejemplo, se cansan al escribir. La mamá te dice, ay doctora, y entro a segundo y escriben más, no quiere escribir mi hijo, dice que le duele la mano. Y como no escribe, obviamente, pues la Miss le llama la atención, ¿qué podría hacer? ¿No? Entonces, todos estos problemas llegan a los servicios de medicina física y rehabilitación. Y como ustedes ven, es amplio, ¿no? Entonces, ya pacientes adultos, como les decía, pues también vemos, pero ya más como actividades, como desarrollo de las funciones mentales superiores, que lo vemos en algunos adultos, por ejemplo, en los pacientes con Parkinson, que están empezando con demencia, en los pacientes que han tenido una secuela o un daño central, por decir, ¿no? Han sido pacientes que han tenido un TEC o los otros problemas de demencia que ahora pues también se presentan de causa a veces no conocida, ¿no? Pero lo de los niñitos entra a tallar más, como les decía, porque están en el proceso recién de adquirir por primera vez todas estas habilidades, ¿ya? Entonces acá les voy a mostrar un pequeño video, pienso yo que va a ser muy útil para ustedes, ¿no? De cómo se ve o cómo de repente sin querer, como les digo a veces, nosotros mismos como sector salud y otras áreas, sin querer podemos hacer daño a estos niños, ¿ya? Entonces, a ver, les voy a presentar el video y después voy a escuchar algunos comentarios, ¿ya? Ahí les mando. Silencio, vamos a empezar. Todos por la página 15. Pablo, lee. Las emociones son estados afectivos que experimentamos. Pueden ser positivas, negativas, ambiguas o estéticas. Prepárate, que ya te toca. Gracias, Pablo. Ahora te toca leer a ti. ¡No! Otra vez lo mismo. Otro texto sin sentido. ¿Pero por qué tardas tanto?
¿A qué estás esperando? ¡Qué lento! ¡Venga, hombre! Empieza a leer o te quedas sin recreo. ¿Qué pasa? ¿No puedes leer? Vamos, tú puedes. ¿No lo ves, vago? Vale, ya está bien de tonterías. ¿Otra vez has suspendido? Yo ya no sé qué hacer. ¿Y qué esperabas? Está siempre jugando con el ordenador. No es eso, está nervioso y no quiere ir al colegio. Yo tampoco quería ir. Eso no es normal. Sufre cuando le toca hacer cualquier cosa en clase. No quiere destacar en nada. Más trabajo hasta que espabile y ya está. ¿Más? Esto es agotador. Nos pasamos la tarde haciendo deberes. Puede que tengas razón. Mañana mismo llamo al logopeda del colegio. Hola de nuevo. Espero que hayas tenido una buena semana. He estado revisando lo que hicimos la última vez. Como logopeda, mi misión es ayudarte con cualquier dificultad que tengas leyendo o hablando. En tu caso queda claro que eres muy inteligente, pero a veces el texto que lees resulta abstracto y no lo entiendes. Esto se llama dislexia. Es muy común, no te preocupes. Imagina que tu cabeza es como un ordenador. Tú eres tan inteligente y tan capaz como todos los demás, pero el procesamiento que haces de los datos es diferente. Entre todos vamos a ayudarte para que sea más fácil. ¿Te parece una buena idea? Atentos todos. Vamos a revisar el examen que hicimos la semana pasada. ¡Enhorabuena! Verás lo contentos que se ponen tus padres cuando lo vean. Millones de niños tienen dislexia, una dificultad específica de aprendizaje que afecta a la lectura, a la ortografía, a la escritura y a veces al habla. Depende de ti que esos niños no pasen por años de sufrimiento. ¿Les ayudas a conseguir sus éxitos? Muy bien. A ver, Giancarlo. Doctor Giancarlo. Sí, doctora. A ver, Giancarlo, ¿qué te pareció el video? A ver. ¿De qué se trató? ¿De qué patología? De la dislexia. Ahí está. ¿Qué es la dislexia? Al final te dijo el concepto, lo que más o menos es la dislexia. Dijo que era la alteración, bueno, la una alteración en la capacidad de leer, ¿no? Que lo lee de manera abstracta. Ya. O sea, y confunde las letras al momento de que quiere leer. Claro, lo viste, ¿no? Al inicio, mira qué nervioso, todo se le cruzaban los renglones de la lectura y, bueno, sin querer, el entorno al inicio lo ayudaba o no. No, doctor, que le hacían bullying. Claro, pero lo habremos hecho también de repente nosotros, no sabemos, ¿no? De niños, sin querer, ¿no? Porque tampoco no éramos médicos, pues no sabíamos que de repente ustedes, quien habla o algún compañerito de primaria, de repente pasó un hecho parecido al video que hemos visto, ¿no? Sin querer hemos podido agredir, pero bueno, no es más o menos cómo se siente un niño que de repente está padeciendo de esta enfermedad y bueno, pues ni la profesora misma al inicio lo ha sabido manejar, ¿no? Después ya con el apoyo, como ven, de la parte de, en este caso, el logopeda, es lo que en otros países se llama logopeda, acá nosotros son los terapistas del lenguaje, ¿ya? Pueden apoyar en tratar de que este niño no se vea limitado sus aprendizajes, o sea, tiene la dificultad para aprender, pero precisamente requiere de apoyo profesional para que el niño logre adquirir sus habilidades. A ver, pasamos al alumnito que está antes de ti, Giancarlo, a la doctora Caterine. Caterine, ¿cómo es el coeficiente intelectual de estos niños? Tienen un coeficiente intelectual normal, doctora.
Así es, muy bien, Niños doctor. tan Así es. inteligentes. Blanquita, doctora Blanquita, ¿cómo es el problema visual que tienen estos niños? Bueno, se muestra que parece que el texto no tuviera sentido para ellos, no lo puede, lo ve todo abstracto de los niños. Claro, pero, o sea, ¿tiene problema para ver? No. No, así es, ¿ya? Porque puede confundir también y a veces uno dice, no, seguro no ve bien, ¿no? ¿No? Seguro no ve bien, por eso. Entonces, no es un problema visual, no tiene un componente en donde existe una alteración, en este caso del nivel de inteligencia, son niños normales, hasta incluso son niños muy hábiles, ¿ya? Pero es un poco la percepción, ¿no? O sea, cómo ellos interiorizan ese sonido y lo que leen, y obviamente se va a alterar todo lo que viene de ello, ¿no? La lectura, la escritura y su seguridad también para poder expresarse. Muy bien. ¿Cuál era la actitud, doctora Yanela, de los papás? ¿Cómo enfrentan los papás estos problemas? Al inicio de la conversación se notó que hubo de parte del padre, ¿no? Queriéndole imponer un poco más de responsabilidad a la mamá, y ahí como que hubo una pequeña discusión. De ahí la mamá le explicó de que ella ya estaba haciendo todo lo posible que ella podía hacer, ¿no? Dijo que pasaba todas las tardes haciendo las tareas, los deberes. Entonces, de ahí, bueno, fue una parte bonita porque de ahí entre los dos se dieron cuenta de que en realidad esto no era solo un problema de ellos, ¿no? Que tenían que ver a alguien especial, un especialista. Y ahí es que en conjunto deciden ir al pedagogo, ¿no? Así es, muy bien, doctora Yanela. Piero, ahora sí, ¿tendrá que ver algún factor, de repente, algo más tendría? ¿Qué escuchaste en la conversación de los esposos? ¿Qué dijo el papá? De que el niño de repente pasaba mucho tiempo en el ordenador jugando, ¿no? ¿No? Claro, se trataba de buscar de todas maneras por qué, ¿no? ¿Por qué mi niño no reacciona como los otros? Un problema que actualmente están viviendo nuestros niños, ¿no? Que están pues horas y horas, no solo antes hablábamos del celular, pero ahora están ya todos más bien con la computadora, y a través de la computadora también tienen acceso al internet, ¿no? Ya, muy bien. Pero adicionalmente también el papá dijo algo, que de niño, ¿se acuerdan? Que él también tenía problemas. Que de niño tampoco le gustaba ir al colegio. Así es, ¿no? Entonces ahí viene lo que nos decía pues Giancarlo, ¿no? El empezar a indagar los antecedentes, porque estos niños ya han visto qué tan hay una buena cantidad de personas que padecen dislexia, ¿no? Solo que a veces de repente se logra manejar y como que no son tan abordados, ¿no? Los severos o los que realmente ve que la parte académica está muy de repente limitada, ¿no? Y eso se dan cuenta ahora los profesores, más que ahora hay polidocencia, entonces tienes un profesor distinto por cada curso, entonces se puede dar más cuenta, ¿no? De repente de lo que este niño tiene problemas en esas esferas, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer alguna acotación de este video que acabamos de revisar? ¿Ah? ¿Alguien más? ¿O está todo claro para pasar a un segundo video? ¿Todo claro? Sí, doctor. Ya. Dos cosas. A ver. Primero, lo que yo recuerdo es que la mamá decía que él no quería destacar, por lo que podría ir de la mano con síntomas o problemas en la personalidad.
Y segundo, era que el papá mencionaba a la mamá que esto se solucionaba con más tarea. Sin embargo, la mamá respondía que, o sea, era una pérdida de tiempo porque no daba resultado. Por lo tanto, podríamos ver un síntoma o una afectación en cuanto a la atención. Así es, así es. Claro, muchas veces estos niños que tienen dificultad para leer, para escribir, eh, a la par va a ir los temas de autoestima, porque empieza también a tallar la parte de la inseguridad. Y cuando uno está inseguro, obviamente, pues, pero será la respuesta, mejor no lo digo, de repente me equivoco, ¿no? Porque siempre somos muy, ¿qué les digo? Muy, eh, por naturaleza humana, somos poco tolerantes a las críticas, ¿sí? La mayor parte queremos ser elogiados, ¿no? ¡Wow, qué bien, doctor, qué bien, doctora!, ¿no? Pero a la crítica o que nos llamen la atención, a veces uno diría, este está loco, ¿no? ¿A quién le gusta que le llamen la atención, que le estén amonestando cada rato? Entonces, parte de ello, ¿no? Por eso es que estos niños te decían, no quieren, son niños que no quieren salir al frente a leer, por decir. Va a haber una, qué sé yo, una escenificación o vamos a ver, va a haber, van a recitar, van a declamar una poesía, a ver quién se ofrece, a ver quién sale al frente a leer. Estos niños van a ser los que menos interés van a tener de ese tipo de participaciones, salvo ya que la profesora medio que lo obligue, ¿no? Le diga, ya, alumno tal, salga al frente a leer o salga, ¿no? Pero así voluntariamente, por eso es que dice no quiere mucho participar, ¿no? Porque siente que de repente estando al frente o haciendo esas actividades va a fracasar. Entonces, es momento propicio para más bien apoyarlo, ¿no? De repente como papás desconocemos, no sabemos cómo hacerlo, entonces ahí viene la ayuda de psicología. En estos temas de dislexia participa bastante también el tema, el apoyo del psicólogo para trabajar con los papás y para trabajar con el niño. A veces uno dice, no, llévelo al psicólogo, pensando que el enfermo o el que tiene solo problemas son los niños. Pero a veces los problemas vienen de toda la familia, ¿no? Porque se han dado cuenta, al inicio había esa discusión entre papá y mamá, ¿no? Como que se tiraban la pelota quién es el responsable, ¿no? Y acá hay varios varones, ¿no? No quiero pecar todos no son iguales, obviamente, pero en discapacidad, doctores, ustedes van a ver que siempre el varoncito saca, como se dice, saca cuerpo, ¿no? Dice, no, la mujer, no, la mamá, es que no te cuidaste en el embarazo, es que el parto, es que no lo criaste, no lo atendiste, no hiciste. Son muy pocos papás que a veces cumplen también el rol del apoyo, porque finalmente al hijo lo hicimos los dos, ¿no? Entonces debe ser un poco el trabajo compartido, ¿no? Tanto de la mamá para no agotarla y desesperarla, y del papá que también un poco involucrarse, ¿no? Porque finalmente el niño necesita de los dos, ¿no? Y eso es hacia donde va el trabajo, en este caso de la parte de psicología, ¿no? En enseñarles a los papás algunas estrategias, ¿no? Ahora hay bastante lo que son actividades, por ejemplo, de habilidades blandas, de socialización, porque a veces también a nosotros, a los papás, nos falta. Imagínense, si yo soy tímida, soy de relacionarme poco, entonces, ¿cómo espero que mi hijo sea pues muy suelto, muy relacionado, muy extrovertido, si no ha visto en su entorno más cercano, que es la familia, ese tipo de comportamiento? ¿No? Entonces, más bien sí podemos ver de repente un niño tímido donde la mamá o el papá también toma esa actitud, ¿no? Porque esto, doctores, también se aprende, o sea, en el aprendizaje no solo aprendemos actividades cognitivas, académicas, destrezas, competencias. El aprendizaje también es las conductas, ¿no?
y mucho de cómo nos conducimos. Si ustedes se ponen a ver a sus papás, a sus hermanos, ahí ustedes mismos van a ver que hay muchas cosas, cómo piensan, cómo hablan, cómo comen, cómo caminan, cómo enfrentan una discusión. Lo han cogido, lo han tomado de cómo es la reacción del entorno, del mismo núcleo familiar, ¿no? O sea, no sale de otro lugar. Yo no me puedo parecer al vecino, ¿no? O sea, yo no puedo tomar una actitud a un extraño, porque quien ha convivido conmigo siempre han sido mis papás. Entonces, mucho de lo que soy yo el reflejo de eso, ¿ya? Muy bien, gracias por tu participación. ¿Quién intervino al final, doctor? ¿Me puede decir su apellido? Malpartida, sí, doctor. Malpartida. Muy bien, doctor Malpartida. Muy bien, ahora sí pasamos al siguiente video, que es un poquito... ¿Hasta qué hora tenemos la práctica, Giancarlo? Hasta las 4, doctora. Y ya, entonces sí me da tiempo para pasar este video, es un poquito largo. Luego de eso vemos los temas, ¿ya? Me imagino que todos tienen ya sus temitas para poder cumplir con ambas cosas, ¿ya? A ver, ahora paso el siguiente videíto. Un ratito, Mira, ahí dice 20 características para detectar la dislexia. Justo hay casi 2 para cada uno, así es que a estar atentos. Adelante. Hola, les habla Marta Lucina Hernández, creadora de Pedagogía Sana. En el video de hoy les voy a hablar sobre la dislexia, específicamente cómo sé si mi hijo tiene dislexia. ¿Por qué para mí es esencial este video? Porque muchos de los mensajes que ustedes me escriben como padres, inclusive como maestros, me dicen: Martica, mi hijo tiene 5 años y confunde la B con la D, confunde el 7 con la F, ¿tiene dislexia? Quiero decirles que la dislexia es una dificultad que presenta el niño para poder aprender a leer. Pero si nosotros vemos que es un niño que hasta ahora está iniciando su proceso lectoescritor, 5 o 6 años, no podemos determinar que sea una dislexia. No podemos decir que el niño presenta una dislexia. Ya, si el niño va avanzando en edad, 6, 7, 8 años, 9 años, inclusive más, y vemos que el niño va a presentar las siguientes características que voy a decir a través del video, entonces ahí sí nos debemos cuestionar, porque posiblemente sí puede presentar esta condición. Vamos con las características generales. Las 3 características generales son las siguientes. Primero, es el niño que se desmotiva mucho para leer. ¿Por qué? Porque se le dificulta. Cuando tú lo llamas a que lea, siempre se va a mostrar desmotivado, inclusive muy enojado, colérico, siente también mucha tristeza, mucho enfado, y efectivamente esto es por la dificultad que el niño se le presenta para poder decodificar, para poder comprender esta lectura. La segunda característica es la velocidad. Es el niño que lee lento, es el niño que no puede leer fluido, lee de una forma silábica. Lo vamos a desglosar más adelante. Y la tercera característica es que se le dificulta comprender también lo que está leyendo. ¿Por qué? Porque se esfuerza tanto en poder comprender y decodificar los signos, o sea, las letras, que para él es tan difícil memorizar y también integrar a nivel auditivo, que lógico, la comprensión para él va a ser muy dificultuosa. Veamos ahora los indicadores específicos de esto que acabo de mencionar. Es el niño que se le dificulta memorizar tanto las letras visualmente, como también puede tener dificultad a nivel de conciencia fonológica. ¿Qué quiere decir esto? Recordar el sonido de las letras. Él, cuando está leyendo, por decir algo, ve la letra F y se le complica recordar que esa letra es la F y asociar ese signo con el sonido de esa letra. Entonces, por supuesto, es un niño
que va a tener mucha complicación y mucha desmotivación. Tú le puedes mostrar muchas veces las letras, es el padre que me dice, Martica, mira, se las pego en el cuarto, hago que las repita, hago que las rellene en plastilina, que las llene con gelatina, se las muestro de 1000 formas y se le complica memorizarlas. O muchas veces pueda que el niño las grabe, las memorice, pero al momento de leerlas y ponerlas en un contexto, por decir algo, en una palabra, entonces no va a poder integrarla. Por decir algo, si él va a leer la palabra sapo, él puede saber por separado cuál es la letra S, cuál es la letra A, cuál es la letra P y cuál es la letra O. Pero cuando la va a leer en el contexto y la va a integrar, se le dificulta integrarla y, por supuesto, leerla. Es el niño que cuando está leyendo omite letras, sustituye letras, o sea, cambia unas por otras. También todos los sonidos que son parecidos se les va a dificultar leerlos e integrarlos, diferenciarlos. Si está leyendo la palabra pandilla, puede leer pandiña, o sea, y en ese momento confunde el sonido de la L con la ñ. Si va a leer la palabra caballo, puede leer cadallo, entonces en ese caso puede estar confundiendo la B con la D. Es el niño que inventa lectura. ¿Por qué inventa lectura? Porque sabe que como le cuesta tanto integrar lo que él está leyendo, entonces a veces quisiera leer rápido y él entonces en ese momento recurre a la invención. Vemos como muchas veces se motivan, por decir algo, empiezan con mucha motivación, pero ya luego cuando ven que la lectura se les empieza a dificultar, entonces ellos empiezan a tener mucha desmotivación, empiezan a tener mucho enojo. Cuando por decir algo van a leer una palabra larga, entonces también pueden tener invención de lectura. Si van a leer, les pongo un ejemplo, la palabra autoritarismo, entonces ellos empiezan a leer autoridad, o sea, anticipan en ese momento. ¿Por qué? Porque les cuesta integrar toda la secuencia de ese sonido. También tienen muchas regresiones. ¿Qué quiere decir eso? A medida que ellos van leyendo, entonces para confirmar que están leyendo bien, entonces vuelven y se regresan en la lectura. Por decir algo, se están leyendo la frase los pingüinos son hermosos, entonces empiezan a leer los pingüinos, ¿sí? Para confirmar a todo momento si verdaderamente están haciéndolo correctamente. Tiene mucha pausa cuando va a leer, lee muy lento por la inseguridad y por la dificultad que tiene para decodificar estos sonidos. También puede saltar renglones cuando está leyendo y si por decir algo está leyendo y pierde su vista, levantó su carita y empezó a mirar para otro lado, si él va a retomar justo en la palabra en donde él había dejado la lectura, le va a costar integrar, le va a costar buscar esa palabra dentro de ese contexto, se va a demorar. Otra característica de esta condición es la dificultad que se tiene para identificar las unidades que se construyen con las letras, sílabas, palabras, frases y oraciones. Por ejemplo, si van a leer la oración, el florero que está en la mesa es de color verde, la leerían más o menos así. El florero que está en la mesa es de color verde. Entonces, ahí vemos cómo al niño le cuesta hacer esa segmentación y diferenciar lo que son las palabras y, por supuesto, esto va a llevar a que tenga una dificultad en la comprensión. Así que ellos, como se esfuerzan mucho en decodificar rápido, porque también se angustian, ¿no? Se llenan de mucha angustia de saber que leen lento, de saber que les cuesta tanto la comprensión como también la decodificación, entonces generan no solamente una entonación también monótona,
sino que también les va a costar entender e interpretar los signos de puntuación. De igual manera, pueden intercambiar o reemplazar fonemas y el resultado puede ser una palabra inexistente. Si por decir algo van a leer la palabra inteligencia, pueden leer injerencia. Entonces observen que es una palabra totalmente diferente y que no tiene significado. Muchos de los niños también tienden a leer en voz baja, una voz silenciosa, por dos razones. Una, para que el adulto no se dé cuenta que está leyendo mal. Esto es una característica, dijéramos, muy tierna en ellos. Y la otra, porque desea corroborar que lo que está leyendo está bien leído. También otra característica adicional es la dificultad para leer las sílabas inversas, como yo lo diría. Entonces, para ellos es más fácil leer en sílaba directa, o sea, cuando está primero la consonante y luego la vocal. Casa, saco, silla. Pero cuando se le presenta una sílaba inversa, en donde primero va la vocal y luego la consonante, al niño se le va a dificultar integrar esta secuencia. Entonces, si va a leer la palabra estrella, posiblemente lea cetrella. Si va a leer la palabra asco, posiblemente lee saco. Si va a leer la palabra hermoso, va a leer remoso. Si va a leer la palabra historia, entonces lee historia. Como les he dicho, la dislexia es la dificultad que se presenta para leer. Pero esta dificultad va a impactar también en la escritura. Así que muchos de los niños que presentan esta condición también van a tener dificultad en su escritura. Y la escritura se va a ver reflejada por esa dificultad en la lectura. Entonces es el niño que para escribir también va a escribir muy lento, va a omitir letras, sustituye, cambia una por otras, va a presentar mala fragmentación en las oraciones, en las frases, en las palabras, va a separar donde no debe separar, va a presentar también fallas ortográficas porque se les dificulta a muchos de ellos memorizar la ortografía. Tú le puedes decir muchas veces que la palabra hacer se escribe con H y con C y el niño la escribe sin H y con S. También pueden presentar escritura rotada o en espejo. Entonces, por decir algo, van a escribir la letra F y la escriben como si fuera un 7. ¿Por qué? Porque también hay dificultad de esta conciencia fonológica llevada a esa integración del signo en su escritura. Y por supuesto, entonces esto también les va a generar mucha frustración, mucho enojo y mucha tristeza. De ahí que nosotros podamos comprender que la dislexia se puede proyectar en la juventud y también en la edad adulta. Recuerden que lo que más me importa a mí, para mis seguidores de Pedagogía Sana y para las personas que me están escuchando por primera vez, es que nosotros podamos tener una apertura de conciencia, que podamos abrir la mente cada vez más frente a las condiciones que presentan nuestros niños, que presentan nuestros jóvenes y que podamos también comprender que estos niños vienen también con estructuras mucho más evolucionadas, estructuras que tienen unas proyecciones diferentes, no solamente a nivel de su organización cerebral, sino a nivel de sus espíritus. Entonces estos niños pueda que presentan estas condiciones, pero esto no significa que no sean niños inteligentes. La dislexia no tiene que ver con la inteligencia. Muchos de estos niños presentan inclusive alto coeficiente intelectual. Son niños que pueden proyectar esa inteligencia en otros contextos, niños muy creativos, niños que presentan una fuerza y dones muy particulares, dones que los llevan a que nosotros podamos cada vez más valorarlos en su esencia. Muchos de ellos inclusive pueden ver las palabras y las letras como si fueran en 3D. ¿Por qué? Porque estos niños vienen a comunicarse también
con un proceso evolutivo diferente. Recuerden que esta época de cambios nos está llevando a que nosotros podamos comprender que todo el contexto de nuestros niños está evolucionando. Entonces, por el contrario, estos niños son mucho más evolucionados porque son niños muy intuitivos, son niños que tienen potenciales maravillosos. De ahí la importancia que nosotros podamos llevarlos a que ellos puedan construir su autoestima y que nunca en la vida presentemos estas condiciones como si fueran una carencia en la vida de ellos y que pongamos esta situación por debajo de lo esencial que es la construcción de su ser, la construcción de su autoestima. Muchas personas que presentan esta condición han salido adelante con éxitos en su vida, sintiéndose totalmente empoderados. ¿Por qué? Porque han trabajado su autoestima, porque fueron padres que les importaron más esa construcción de su espíritu, de que no quebraran su espíritu por causa de una condición que inclusive si la sabemos llevar, el niño se va a sentir muy seguro en la vida. Esto no significa que tomemos dos caminos extremos. El dejar al niño abandonado como si no pasara nada, porque sabemos que cuando esto no se integra y cuando el niño no tiene comprensión, es un niño que va a generar mucha angustia y le va a impactar muchísimo en su autoestima. De ahí la importancia que nosotros le brindemos un apoyo, y se requiere un apoyo profesional, pero un profesional que lo mire desde su potencial, no desde su deficiencia, porque muchas veces, infortunadamente, estos procesos que son vistos desde la carencia, como si ellos tuvieran la dificultad más grande del mundo, como si ellos estuvieran enfermos, esto lleva a que sea inclusive un perjuicio mayor para ellos. Entonces es importante que nosotros podamos trascender todas estas situaciones desde el amor, desde el potencial, desde la fuerza y el poder del niño, con mucha tolerancia, con mucho amor, con mucha paciencia y sobre todo haciéndole conciencia a nuestros niños que esto no tiene que ver nada con todo lo hermoso, con todo el brillo, con todos los dones que él tiene. Así que debemos enfocarnos en todo el potencial que él tiene. Pero tampoco ir al otro extremo, en donde se convierta esto en un infierno diario y en donde volvamos la vida de nuestros niños cuadritos. Ellos merecen toda la paz, toda la tranquilidad. Y la verdad, es triste ver cuando llegan mensajes en donde me dicen: la vida se me acabó porque mi niño tiene esta dificultad. Es muy triste ver cómo mi niño no sé qué va a hacer en la vida por esto. La verdad, nosotros tenemos que seguir construyéndonos como padres, como adultos, como maestros y comprender que nuestros niños tienen un potencial enorme, que son niños que de verdad vienen a mostrarnos muchas cosas para que nosotros podamos flexibilizar nuestra mente, tener un cambio de perspectiva, un cambio de creencias y así podamos comprender que absolutamente nada está por encima del ser, del brillo y del poder de nuestros niños. A ver, ahora sí, chicos. Vamos a volver a empezar de arriba para abajo. A ver, Luis. Dos cositas así puntuales nomás para que le des oportunidad a tus otros compañeros. Dos características que hayas escuchado en el video, que ya me imagino nunca se van a olvidar de un paciente con estos signos, ¿no? Para catalogarlo posteriormente dislexia. Doctora. Lo primero, justamente las primeras características. ¿Me escucha, doctora? Sí, te escucho, hijo. Ya, ok. Bueno, dentro de las características que menciona, bueno, las principales, bueno, las primeras que mencionó, hablaba de una desmotivación que tiene el niño para leer. Ya, va una. Lo que... ¿solo lo menciono nomás? Sí, claro, porque si no, nos vamos a quedar hasta mañana. Está okay, bien. doctora. Sí, solo eso. ¿Qué más? ¿Continúo? Ha habido 20, ¿no? Ya, vamos a dejarte con uno, está bien. Ahora pasamos a ver a Natalie. Otro Natalie. Sí, doctora Natalie. ¿Sí me escucha, doctora? Sí, hijita, te escucho.
Dentro de las características también que mencionaba eran niños que no podían integrar las palabras. Así es, muy bien. Ahora pasamos a Sara. Sara Loaiza. Sí, doctora. Otra es confundir los sonidos similares. Por ejemplo. Por ejemplo, en este caso, la señorita, la terapeuta nos dijo sobre caballo. Los niños tienden a confundir la B por la D y sale cadallo. Así es, muy bien, doctorita. Carla Loaiza. Bueno, doctora, la señorita mencionó que habían generales y específicos, y dentro de los generales faltaron mencionar dos. Presentar también problemas para leer rápido y presenta problemas para comprender lo leído. Perfecto, muy bien, Carla. A ver, Jason. Sí, profesora. Por ejemplo, el hecho de saltarse ciertos renglones de la lectura para evitar ciertas palabras, por ejemplo. Muy bien, así es, o sea, lo ven, pues, o sea, han visto, ¿no? En el primer videíto cómo se le cruzaban los renglones, ¿no? Ahí está, lo ha ratificado en el segundo video. Grace. Sí, doctora, ellos también tienen a regresionar siempre, o sea, siempre regresan al inicio de la lectura para comprobar si está bien lo que han ido leyendo. Así es, doctorita. Jesús Luna. Sí, doctora, también mencionaban que, por ejemplo, reemplazaban fonemas, por ejemplo, decían injerencia en vez de inteligencia, o también que tendían a leer en voz baja. Claro, como asustados, ¿no? Como porque no estaban como seguros y como por temor a no equivocarse. Muy bien. A ver, Jesús, Efraín. Doctor Efraín. Sí, doctora. En cuanto a lo que apunté, tenía un indicador, era dificultad para identificar unidades que se construyen con las letras. En este caso, especificó las sílabas. El niño con dislexia no separa bien o no las palabras en las sílabas adecuadas o las une. Dio el ejemplo como el florero que está en la mesa, es de color, es el florero que es, no, o sea, juntaba las sílabas, por Claro, lo las que le cuesta sílabas de una segmentar. palabra con otra, ¿no? Así es, así es. Muy bien, doctor Malpartida. Piero. Piero Sí, Mato. dificultad para leer las sílabas inversas. Por ejemplo, mencionaba estrella y el niño dice estrella. O Muy la bien, palabra es asco y dice saco. muy bien. Yanela. Sí, doctora. También mencionaron otro indicador, que inventan la lectura, y ahí mencionan como les cuesta integrar todo el texto, se inventan para terminar más rápido la palabra, ¿no? Por ejemplo, si es la palabra autoritarismo, ellos leen autori y como les cuesta, dicen that, y eso no está escrito, ¿no? Así es. Blanca, doctora Blanca. Sí, doctora. Presentaban también dificultad para poder identificar signos de puntuación. Y también mencionaban que, bueno, al final también mencionaron de que no tenía ni una relación con que el niño sea inteligente o no sea inteligente, más bien tenía una mayor capacidad. Muy bien. Katherine. Doctora Katherine. Sí, te escucho. También mencionó que ellas presentan mucha pausa al momento de leer, ¿no? Presentaban mucha pausa al momento para leer. Así es, muy bien. Y finalmente, a ver, Giancarlo, tú ya rematas con todo lo que falte. Bueno, también dijeron que tienen dificultad para comprender los signos de puntuación y bueno, muchos de ellos tienden a leer en voz baja, ¿no? Y también o como tienen una lectura monótona. Así es, ¿no? Sin respetar los signos de puntuación. Ajá, muy bien. Sí, prácticamente han dicho ya casi todo. Los felicito, jóvenes, han estado atentos. El video ha sido larguito, pero creo que
en este video un poco que se resumen, ¿no? Todo lo que presenta realmente un niño con dislexia, y algo sí es rescatable también mencionar. Por ejemplo, yo no puedo decir en primer grado ya este niño tiene dislexia, ¿no? Porque básicamente se valora lo que es lectura, de repente en segundo, lo que les decía acá la especialista, ¿no? A veces en segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria, recién ya están un poco más seguros de dar este diagnóstico. Una pregunta para todos, ¿la dislexia se cura? No, doctora. Ya. ¿Todos están seguros que no se cura? ¿Alguno dice lo No contrario? se cura. ¿Sí? ¿100%? Así es, doctores, la dislexia no se cura, ¿ya? Entonces, el paciente prácticamente aprende a convivir con este problema, ¿no? Y mucho es el apoyo, pues, ¿no? El paciente está al medio y sus entornos, que en este caso la familia, el colegio, los centros de apoyo, que en este caso son los centros de medicina física y rehabilitación, ¿no? Que van a dar ese soporte para que este niño pueda seguir logrando sus aprendizajes. Lo que sí es muy cierto también, a veces cuando precozmente, de repente con poco criterio se pueda dar el diagnóstico muy precoz, podamos pecar con los niños, ¿no? Porque de repente yo estoy apreciando esto en primero, segundo, digo, este niño de repente tiene retraso mental, ¿no? Y siempre a los niños, doctores, con problemas del aprendizaje, les tomamos de todas maneras el examen psicométrico, ¿ya? El examen psicométrico es el examen que te permite evaluar el nivel intelectual de los niños, ¿no? Sobre todo para allí sí dar el diagnóstico, si es un niño con un coeficiente normal, es un borderline, ¿no? Que está o fronterizo, o si es un niño con algún grado de retraso mental, leve, moderado, severo. Entonces, eso es una medida cuantificada, numérica, ¿no? Entonces, que sí, pues, ¿no? Es un poco el valor que nos da, nos puede llevar al diagnóstico. Y en este caso particular, los niños no tienen problemas de retraso mental, ¿ya? Son niños normales, son niños con buen coeficiente, y lo que sí escucharon también, dijeron que hay que potencializar sus otras habilidades. Por ejemplo, si a este niño ustedes a veces prefieren también que les lean más que ellos leer, ¿no? Por ejemplo, eso también a veces les afianza un poquito más la adquisición de sus conocimientos, de sus habilidades, ¿ya? Bueno, son las 3:37. El casito se los voy a mandar al grupo. Acá lo tenía, pero ya creo que no nos va a dar tiempo. Lo que sí hoy debemos de cumplir, acá está el casito, que lo voy a mandar esto, doctores, al grupo, así tal cual está la presentación. Hay un grupo que hemos hablado, el grupo B, con un candadito. No sé si se han percatado, si han entrado acá a nuestro Teams de la universidad. ¿Han verificado, jóvenes? Sí, doctora. Ya, en el grupo B con candadito, eso es exclusivamente para nosotros, hasta acabar este primer grupo, ¿no? de alumnos. Y ahí están incorporados ustedes 13, quien habla, y la doctora Julia, me imagino. Entonces les voy a mandar para que ustedes puedan desarrollar este caso clínico. Está sencillo, yo creo que todos lo van a poder elaborar. Y mañana me dan sus respuestas. Lo van a hacer solos, está bien sencillito, ¿ya? Y ahora sí pasamos a esta parte que ha sido una tarea que se los mencioné el viernes pasado, sobre sus artículos. A ver, jóvenes, ¿todos ya tienen su artículo? Era la tarea para hoy. Luis Leiva. Doctora, diga. ¿Estamos ahí, Luis? Sí, doctora. A ver, dime, doctor,
el título de tu artículo. Bueno, Dora, yo seleccioné un artículo que tiene por título el tratamiento de las disgrafías gramaticales en pacientes que tienen unas lesiones no progresivas del sistema nervioso. Es del año del 2020. Ya. Disgrafías, me dices, ¿no? Sí, disgrafías gramaticales en Ya, pacientes a que ti tienen te lesiones tocó no progresivas. ya, a ti te tocó el tema Trastornos de del aprendizaje. aprendizaje, ¿no? Ya, muy bien. Sí. Miren, en el grupo este del candadito, ahí les he aperturado una carpeta para cada uno. ¿Ya? Entonces van a poner el artículo que hoy me van a dar ustedes de cada uno el título. Cada uno lo va a incorporar en su carpetita. ¿Está bien? Porque para hoy esa fue la tarea. ¿Se comprende? Sí, doctora. Sí, Ya, sí, doctora. sí. A ver, Sí, pasamos doctora. a Natalie. Natalie, dame el título de tu artículo. Lo tuyo también creo que era de aprendizaje. Sí, doctora, trastornos de aprendizaje. El título es, aquí está. Es un trabajo descriptivo que encontré que eran hallazgos clínicos y sociodemográficos en una cohorte de 4.632 pacientes pediátricos con trastornos del lenguaje, del habla y del aprendizaje. Ese es un estudio que se hizo en un periodo de 3 años, de 4 años, perdón, del 2011 al 2015. Es un estudio que se hizo en México y se Ya. ha publicado este año. Ah, perfecto. Muy bien. Ah, está bien, muy bien. Buenos artículos están trayendo. A ver, no te olvides también archivarlo en tu carpetita, ¿ya, Natalie? Pasamos con Sara. Sara Loaiza. Sí, doctora. Bueno, el artículo que yo elegí fue correlación entre pruebas y escalas de valoración funcional en el seguimiento a la adaptación protésica de personas con amputación de miembro inferior. Ah, Es ya. del año pasado, el 2020. Ya, muy bien. Pasamos a Carla. Doctorita Carla Loaiza. Sí, doctora. Bueno, mi artículo titula Escala observacional de la marcha para personas con amputación de extremidades inferiores. Interesante. Muy bien. ¿De qué año es? Del 2020. ¿De dónde es tu artículo? Es un artículo de la revista de rehabilitación de Madrid. Ya, muy bien. Ya, doctora, igual, ya, lo incorpore en su carpetita. Jason López. Sí, profesora, buenas tardes. En mi caso, yo decidí optar por un artículo, una revisión de literatura, el cual trata acerca de las recomendaciones basadas en la evidencia para el manejo del dolor neuropático. Ah, ya, espérate a ver. Tú vas a hacer lo del dolor neuropático, ¿no, Jason? Sí, doctora. Y Guadalupe sí va a ser de autismo, ¿no? Así es, doctora. Ya, ya. A ver, ¿me puedes volver a leer, Jason? Recomendaciones basadas en la evidencia para el manejo del dolor neuropático. Ya, está bien. Está bien, Jason. Es una revisión. ¿De qué es? ¿Está en revista? ¿De dónde está tu La revista de la Sociedad, dolor? revista de la Sociedad Española del Dolor. Ah, ya, está bien. Pasamos con Grace. Sí, doctora, a mí me tocó autismo. El artículo que elegí se titula La hidroterapia afecta los comportamientos relacionados con la salud mental y el bienestar de los niños con trastorno del espectro autista, una prueba piloto aleatoria cruzada. ¿De dónde es tu artículo, Linda? Es de la revista de Investigación Ambiental y Salud Pública del año 2020. Salud pública. No es nada de rehabilitación, fisioterapia, nada, ¿no? No, pero es sobre hidroterapia, el Ya, tema. ya, pero ¿quiénes intervienen? Algún personal de rehabilitación, de todas maneras, ¿no? Sí, Un para la aplicación. terapista. Ya, sí, en autismo de verdad que ahí es todo un mundo por explorar. Ahora han salido nuevas
nuevas formas de abordar a los niños con autismo. A ver, vamos a ver qué has traído, Grace. Está bien. Jesús Luna. Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, mi artículo tiene como título Efecto de las intervenciones fisioterapéuticas en personas con fractura distal de radio. Ya, muy bien, Jesús. ¿De cuándo es tu artículo? Este es del 2017, es de la revista Facultad de Medicina. Esto se ha realizado en Bogotá, sin embargo, es una revisión sistemática. Fracturas de radio, muy bien, está bien. Pasamos, Efraín Malpartida. Sí, doctora, buenas tardes. Mi artículo llama, es con título Rehabilitación domiciliaria versus supervisada para pacientes hospitalizados y o ambulatorios después de una menisectomía de rodilla. Es una revisión sistemática y un metaanálisis. Ya, menisco, ¿no? Menisectomía, ¿no? El 2021. Miembro inferior, ya, está bien. Es terapia en domicilio y terapia... supervisada y en rehabilitación domiciliaria versus supervisada. Ya. Ya, Efraín, muy bien. Piero Matos. Sí. El título es Aplicación de la corrección de órganos vocales combinada con el entrenamiento del lenguaje en la rehabilitación de niños con parálisis cerebral y trastornos del lenguaje. Está bien, ya. Es del año 2020 y... Muy bien, Piero. Yanela. Sí, doctora. Mi artículo se llama Neurorehabilitación logopédica en niños con parálisis cerebral y disartria asociada. Fue publicado el 9 de marzo del 2021 y es en la revista electrónica Medimay. Los dos han cogido niños con PC, ¿no? Piero y Yanela. Sí, Ya, está bien. Igual, pero están abordando cosas diferentes. Y ya. A ver, Blanca Medina. Sí, doctora. El mío es un estudio de casos. El título es de Rehabilitación neuropsicológica de un caso con sintomatología de afasia de conducción y anómica por evento isquémico. Fue publicado en el 2018 y en línea en el 2019. Muy bien. Eso es rehabilitación lenguaje adultos, ¿ya? Cristel, Catherine. Sí, doctora. Mi artículo tiene el título de La disartria desde la interacción entre logopedia y fonética acústica, seguimiento y rehabilitación para la obtención de una voz funcional. Aquí se va a realizar un estudio de 3 casos. Fue publicado en el año 2019 por la revista Plasma Lingüística. Ya. Pero ahí hay aplicación de terapias, ¿no? Sí, doctora, se le deriva el servicio de medicina y terapia física, y rehabilitación, y ahí es evaluado por el logopeda. Ya, perfecto. Y finalmente, Giancarlo. Sí, doctora. Mi artículo se titula Medicina física y rehabilitación en el dolor crónico pediátrico. Es del año 2019 y pertenece a la revista médica clínica del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Clínica Los Condes de Santiago de Chile. Qué bueno, está bien. Sí, dolor en niños también es otra área, es otro mundo. Peor, más en niños es bien difícil y también cuando salen aliviados es todo no tanto como decir placentero, pero de verdad que el dolor en niños es gratificante poderles manejar. Muy bien, están perfectos todos los temas. No se olviden incluirlo cada quien en su carpeta, porque según esto hoy día estaríamos cumpliendo con título del tema y selección del artículo, ¿ya? Ahora, miren jóvenes, el otro lunes como hoy, 16, es el análisis del artículo,
Entonces ahora lo que queda de tarea de esta semana es que tienen que leer su artículo, ¿ya? Y harán un análisis, imagino yo, en un formato, no sé, pueden hacer como un mapa conceptual o de repente un resumen en Word de lo que han podido extraer de su artículo. Y ese avance, a alguno de ustedes, al azar, se los voy a hacer que ese día lo lean, pues porque todavía no es para presentar, ¿no? Porque como dice acá, es un análisis del artículo, ¿ya? De repente no nos va a dar el tiempo para leer de los 13 alumnos, pero al azar, de repente 4 o 5 vamos a, como evidencia también que ustedes están avanzando, ¿ya? Y tan igual como hoy, ese día todos deben de tener su análisis para poder igual con la fecha del 16 incluirlo como parte del avance para esa fecha, ¿ya? Lo mismo haremos el 27, que es una semana después, creo. A ver, del 16, hay más días, creo, ahí, ¿no? Ahí sí creo que, a ver, un ratito, déjenme ver el calendario. Agosto, hoy día estamos 9, 16 es el otro lunes. Ahí dice 27, ¿no? ¿Respetamos? ¿Quieren respetar esa fecha o lo hacemos el 23? Para que tengan una semana para todo. Y finalmente el 31, la presentación de su artículo, todos deben de tenerlo en PPT, igual para incluirlo en su carpeta para el 31 de agosto. ¿Está bien, jóvenes, doctores? ¿Hasta ahí está todo claro, las orientaciones? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Ya? Entonces, ¿respetamos esas fechas o prefieren que el 23 sean las conclusiones? Para ver todo el tema de nuestros artículos los días lunes. A ver, Giancarlo, tú como representante, ¿lo dejamos con esa fecha? Ahí le estoy consultando, doctora, a los chicos. Ah, ya, genial, genial. Los jefes de curso, en particular la doctora Méndez, ¿no? Está haciendo bastante hincapié de que conversen con sus compañeros, que no falten a las teorías, no falten a las prácticas, cumplamos tal cual se están poniendo los cronogramas, porque aparentemente la SUNEDU está ingresando a nuestras clases, tanto a clases teóricas como prácticas, ¿ya? Así es que para que no nos tomen, pues, no nos tomen desprevenidos ni a ustedes como alumnos, ni a nosotras como doctoras, hay que, en lo posible, cumplamos, doctores, porque no se olviden que este año la universidad está viendo si todo va bien, si tenemos luz verde, pues nos van a acreditar, ¿no? Si no, va a pasar lo que nadie quisiera, ni ustedes ni nosotros, ¿no? La universidad no se licencia y ahí sí vamos a llorar, no solo ustedes, sino también los docentes. Así es que esto creo que es un trabajo y una identificación con nuestra universidad, con todo lo que tenga, lo bueno, lo malo, sus fortalezas, sus debilidades, es nuestra alma mater, y así es que tratemos de cumplir. ¿Está bien? Sí, doctora. Doctora, ganó el 23. 23, ya, entonces Sí. vamos a cambiar al 23, estamos todos hoy día, esto de una vez lo voy a guardar,
Y esto se los voy a mandar a este WhatsApp, a este grupo que estamos teniendo con la clase de hoy. ¿Está bien? Para que ustedes Ya, también puedan ver el casito. Está acá, es cortito. ¿Ya? Lo vamos a leer nada más y ustedes ya bonito piensen con todo lo que ya se ha hecho. Seguro que van a poder responder esas 4 preguntas. ¿Ya? Solo lo voy a leer. ¿Está bien? Caso clínico. Es una niña, ¿no? De 7 años, 5 meses de edad, que consulta, obviamente los papás, ¿no? Por presentar dificultades en la lectura y la escritura. Cursa el segundo de educación primaria. Tiene refuerzo en lenguaje y matemática en la escuela. Le cuesta leer, lo hace lentamente y con esfuerzo. Se salta alguna palabra al leer y escribir. Utiliza lectura subvocal y hace muchas faltas de ortografía. Comprende aceptablemente lo que lee. Con el tiempo, estas dificultades se han hecho más evidentes. Le cuesta aprender las secuencias verbales. Es una niña inquieta, pero no hiperactiva. En el aula atiende y en general se considera que es una niña trabajadora. Acudió a un centro de desarrollo infantil y de atención precoz desde los 3 a los 4 años para recibir tratamiento con logopedia por presentar dislalias. Se sometió a una sección de frenillo. Ustedes saben, ¿no? Eso que el ligamento que tenemos ahí debajo de la lengua, esa telita, ya eso, ¿ya? Se sometió a una sección de frenillo sublingual a los 3 años y medio. Utiliza lentes debido al astigmatismo desde hace 1 año. Su desarrollo psicomotor es normal, ¿no? Tiene antecedentes familiares de síndrome de Asperger. A la exploración física neurológica resultó normal. En la exploración neuropsicológica, tras la aplicación, se detectó, ¿no? La escala, esta que les hice mención, para hacer la medida de coeficiente intelectual, ¿no? 91. En el resto del estudio neuropsicológico, destacaba la presencia de déficit en denominación rápida, memoria fonológica y lectura. No obtuvo el nivel de primero de primaria en velocidad ni precisión. Obtuvo el nivel de segundo en comprensión lectora y no obtuvo el nivel de primero de primaria en ortografía natural ni arbitraria. ¿Ya? De ahí vienen estas preguntas. ¿Qué información adicional sería útil para el diagnóstico? ¿Qué diagnóstico sugiere el caso clínico planteado? Además de la reeducación específica, ¿qué otras ayudas le serían útiles para esta paciente? Y finalmente, la terapia visual en un niño con dificultad para el aprendizaje de la lectura, ¿cuál de estas 4 alternativas? Entonces, esto se los voy a mandar al candadito y ustedes, así como van a ir incorporando su artículo, también ahí incorporan sus respuestas. ¿Está bien? Para yo ya poderlas chequear, revisar y calificarles. ¿Estamos jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Otra cosita adicional. Yo les he colocado también en este archivo del candadito. Un ratito voy a... En el archivo del candadito, doctores, está también la guía de prácticas. Y en esa guía de prácticas hay 2 rúbricas. La primera rúbrica es para sus calificaciones de la parte práctica y la segunda rúbrica es, por ejemplo, para el trabajo de investigación.
Así es que el año pasado, bueno, era un poquito, ¿qué les digo? No hemos estado utilizando la rúbrica tal cual, ¿no? En ambas siempre se echa bastante énfasis al tema de la puntualidad, de sus asistencias, y eso ha sido de siempre, ¿no? Pero ahora ya incluso hay un poquito más de detalles en cuanto a su presentación y todo lo que está descrito en ambas rúbricas. Yo les sugeriría que tomen en consideración esas rúbricas porque según eso va a ser también la calificación de su trabajo, ¿ya? Y en la práctica igual, ¿no? También hay cada área tiene su, ¿cómo se llama? Una valoración. Más bien, no sé si será oportuno. Ustedes de todas maneras tienen en casa su mandil de un guardapolvo, un mandil blanco, una chaqueta. Como personal de la SUNAT, no, de la SUNEDU está ingresando, hay momentos en que también es importante que, tan igual como yo estoy prendiendo mi cámara, ustedes también tengan que prender su cámara, doctores, ¿ya? Pero prenden su cámara y mínimo, ¿no? Como si estuviéramos pues en una práctica, porque cuando hacíamos las prácticas presenciales, cada uno de ustedes tenía que estar con su mandil, ¿ya? Así es que tenerlo a la mano siempre, o por último, pues a la hora de la práctica estar vestidos para, como les digo, son cositas que están solicitando nuestros jefes de curso, así es que tratemos de cumplir. ¿Está bien? Sí, Ya, doctora. Sí, doctora. Ya. Todo claro, siendo las 4 ya de la tarde, damos pues por concluida la práctica de mañana. Ahí en nuestra, ay, ¿cómo le llamo? En el grupo eso del candadito, ahí vamos a ir cumpliendo con eso va a ser la evidencia, tanto a nosotros también nos piden, por decir, tener la evidencia de este trabajo en físico, pero yo ya lo tendría que imprimir si es que por A o B me piden mi folio, el portafolio, ¿no? Y tener las evidencias, entonces para eso es que debemos de cumplir con las fechas, ¿sí? Por ejemplo, me dicen, doctora, a ver su evidencia de los artículos de sus alumnos del día de hoy. Ah, pues, si ustedes me colocan, imprimiré la primera cara de todos y esa será mi evidencia. Y también es la evidencia de ustedes porque es su prueba de que efectivamente el tutor, el docente les pidió un trabajo y ustedes cumplieron con la fecha, ¿ya? En cuanto a las preguntas de la práctica de hoy, deben de ser respondidas a más tardar mañana antes de la segunda práctica. ¿Está bien? Y así vamos a ir. Mañana les doy otra y así vamos hasta completar nuestras 6 prácticas. Muy bien, jóvenes. Si no hay alguna participación, inquietud de ustedes, estaríamos dando por... Díganme. En el grupo usted ha subido el caso clínico de hoy, que es lo que nos ha mostrado. No, Porque un ahorita caso se... clínico... ese es el otro caso clínico, ese es el de amputados. Mañana vamos a ver amputados, por eso se los he pasado. Ahora les voy a pasar lo que hoy día hemos hecho en la práctica, todo completito, tal cual, para que puedan hacer el primer caso clínico. ¿Está bien? Sí, doctora. El otro es porque mañana la clase es de amputados, por eso se los mandé. ¿Sí? También revísenlo, ya, es un casito bonito en relación a lo que es rehabilitación. Ahí están algunas escalas de valoración. Dense un tiempito para leer, cosa que mañana también ya pues, ustedes también puedan aportar, porque la idea es que, así como hoy, estas prácticas sea un conversatorio, porque no serán especialistas, pero ustedes ya han hecho 2 años, bueno, el de semiología y cuarto, quinto, 2 años donde ya más o menos han visto distintas patologías y las tienen, pero ahora estos cursos de 6º año es un poquito más para aplicar ya todo lo que ustedes han ido aprendiendo, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Estando todo claro, ahora sí me despido hasta mañana, ¿ya? Para tener la siguiente muchas gracias, pregunta. doctora. A ustedes, muy buenas tardes.
Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, Muchas doctora. gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora.